Son las 8:09 de la mañana y ahora vamos a hablar de las corridas de toros. María Aguiluz Jiménez presentó hace unos días, el 18 de septiembre para ser exactos, en representación de 5,000 ciudadanos que suscribieron su solicitud, un recurso ante el Tribunal Constitucional para eliminar las corridas de toros y se supone que otros espectáculos crueles con animales. La demanda aún no ha sido tramitada, está en realidad en el proceso previo de calificación, es decir, se debe decidir aún si esta es admitido o no a trámite por el Tribunal Constitucional. Pero cuando estamos al borde del inicio de la Feria del Señor de los Milagros es absolutamente relevante tomar esta discusión, sobre todo teniendo en cuenta que han convocado una vez más a una protesta este domingo a partir de las 11 de la mañana, en contra de las corridas de toros. Hemos convocado a Rita Ollague, que es directora de la organización Perú Antitaurino, y al señor Pablo Gómez de Barbieri, que es un experto en temas taurinos y un hombre que escribe, ¿no?, que es un apasionado de los toros y que escribe sobre ellos, además, y sobre las corridas. Bienvenidos. Gracias. En realidad apasionado por los toros como 4 o 5 millones de peruanos que no conciben sus fiestas patronales en el interior del Perú sin corridas de toros. Es decir, es una minoría dentro de los 30 y tantos millones de peruanos, pero es una minoría muy importante de casi 5 millones de peruanos. Claro, Rita, ustedes que objetan, ¿no es cierto?, las corridas de toro, ¿y cuáles son las razones de fondo para esta objeción? Bueno, la principal razón es que son espectáculos de violencia. Esa es la principal razón. Nosotros objetamos las corridas de toros en tanto son espectáculos sangrientos, crueles, de maltrato animal, y nos sorprende que seamos, y lamentamos que seamos uno de los 8 países en el mundo, los únicos 8 países en el mundo donde todavía es legal matar animales, torturar animales por diversión, por espectáculo, porque es una fiesta, como lo dice, una fiesta taurina, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer de la tortura, de la muerte de animales, una fiesta? Y además, no solamente la violencia es hacia los animales, estamos hablando de un espectáculo que pone en serio riesgo la vida de los seres humanos. O sea, los toreros pueden morir y muchas veces son dañados de formas terribles. Hace poco hemos visto cómo Padilla se ha quedado con el cuero cabelludo colgando. Y todo este espectáculo de terror, de sangre, de crueldad, violencia pura, en vivo y en directo, lo pueden ver niños y niñas sin ninguna restricción en cuanto a la edad. Es increíble que aquí en el Perú los niños y las niñas estén prohibidos de ir, por ejemplo, a ver una película de terror en el cine, porque dice que es para menores de 16 años, donde es violencia ficticia, donde hay sangre, zombies, todo ficticio, no es en vivo, pero sí pueden ir a ver muerte, tortura, sangre real, en vivo y en directo en las corridas de toros. ¿Qué dice Pablo Gómez de Barbieri? Vamos por partes. Espero tener el mismo tiempo que la señorita. Por supuesto. Gracias. A ver, aunque sea teóricamente, pero vivimos en un Estado de Derecho en el Perú, ¿no es verdad? A veces nos sorprendemos cómo pues, no se respetan las leyes, pero es un derecho constitucional de segunda generación que la Constitución Política del Perú recoge, el tener libertad de cultura y libertad de educar a los hijos como uno piensa que debe educarlos. Como te dije hace un momento, hay 5 millones de peruanos que entienden que es parte de la cultura una corrida de toros. Es verdad que somos uno de los 8 países. ¿Y por qué somos uno de los 8 países? Porque desde hace 500 años en el Perú hay corridas de toros. Esto no es una cultura importada que trajeron los españoles hace 150 años. No, hace 500 años, cuenta el Inca Garcilaso de la Vega, que ya los peruanos se asombraban de la bravura de los toros. Y la afición que hay en provincias es realmente increíble. Esto es Puno. Los mayordomos en las plazas de toros, que se llenan hasta la bandera por todo el Perú, se dan 700 corridas de toros. Por eso tú decías, como viene la Feria del Señor de los Milagros, debemos discutir esto.
discrepo. La Feria del Señor de los Milagros son 5 te de doy- 700 corridas. Te Y doy como razón, y como te doy somos- razón en eso. Y como somos unos limeños centralistas, pensamos, y también Perú Antitaurino aprovecha que vienen las corridas de toros para que los limeñitos actúan con una actitud un poco pituca y selectiva y discriminatoria contra los provincianos del Perú, y creemos que ahora debemos discutir eso. Pero no Claro, es así. es una buena pregunta, ¿no? Si alguna vez se ha hecho una protesta en la Plaza de Toros de Chota, por ejemplo. Jamás ¿no? en la vida. Jamás en la vida se ha hecho una protesta en provincias. Hay 700 corridas de toros. En Cajamarca hay más de 100 corridas al año. En Puno hay 100 corridas al año. En la ciudad de Lima hay 8 plazas de toros. Hacho es una. Se dan corridas en alguna de estas plazas todos los domingos. Si tú quisieras organizar una corrida de toros en la plaza de Puente Piedra, te la dan Ahora, dentro de 2 años. Y el argumento de la violencia, de la crueldad. Me sí. permites. Entonces, es un derecho constitucional la libertad de cultura. La sentencia 017 de 2010 del Tribunal Constitucional del Perú reconoce, 1, que es parte de la cultura del Perú, 2, que los aficionados a toros no van en busca de mirar la crueldad. Es un espectáculo cultural donde un animal de pelea que desde que se puede poner en pie embiste, un animal de pelea que vive en condiciones envidiables toda su vida y que por cada toro que va a la plaza hay 8 o 10 animales que viven en libertad, en condiciones envidiables como ningún otro bovino vive en ningún sitio, eso es una expresión de ese toro. Por otro lado, la ley del artista y del intérprete considera artistas e intérpretes a los toreros, banderilleros y picadores. Entonces, hay una normatividad legal importante. Los legisladores, cuando se promulga la última ley de protección animal en el 2016, ¿por qué en la primera disposición transitoria prohíben que la ley se aplique para corridas de toros, peleas de toros y peleas de gallos? Porque se dan cuenta que en todo el Perú se dan esos espectáculos. Bueno, lo de pelea de toros en Arequipa, pero peleas de gallos no hay ningún departamento del Perú donde no se celebren. Casi en ningún departamento, salvo los de la selva, no se dan corridas de toros. Escuchemos a Rita Ollague de Perú. Me permite Sí. un segundo nada más porque ella usó otro argumento, lo de la violencia. Cuando un niño va a una corrida de toros, sabe que hay unas reglas determinadas. Hay estudios científicos serios del defensor de la Comunidad de Madrid, el defensor del menor, estudios acerca de la violencia en videojuegos a nivel mundial, que es quizá más intenso que lo que puede ver un niño en una corrida de toros, y determinan que el problema está en el cerebro del niño. Si es un niño que no tiene una salud mental, puede malinterpretar esto. Pero el niño que va a una corrida de toros y sabe que eso está bajo determinadas reglas y va con su familia, porque van las familias completas, no capta esto como violencia. Es un espectáculo que es una manifestación cultural que él empieza a adoptar. Y entonces, en ninguna plaza de toros, en ninguna del Perú, hay actos de violencia como en los estadios. Todas estas personas en las plazas de toros son gente que desde niño ha ido a los toros. ¿Dónde está la violencia que tomamos los aficionados a los toros? No hay nadie más pacífico que un aficionado a los toros. Los antitaurinos, cuando hacen sus protestas de 200 o 300 personas afuera de Hacho, mientras hay 7 u 8 mil personas en Hacho, esos sí son violentos. Acuchillan policías, apedrean a la gente, la escupen y la agreden cuando entra a la plaza de toros. Esos sí son violentos. Rita Ollague. Ok, bueno, me voy a referir a este cuestionamiento que mencionó, ¿no? ¿Por qué existe esta excepción en la Ley de Protección y Bienestar Animal, que es la única ley a nivel nacional que protege a los animales? Y la misma ley lo dice, los protege en tanto son seres sintientes, es decir, son capaces de sentir sufrimiento, dolor, ¿no? Por este motivo, la ley los protege, pero extrañamente y sin lógica alguna, exceptúa a los toros y a los gallos con ocasión de las peleas y las corridas de toros y las peleas de gallos, ¿no? Entonces, esa es la primera incoherencia de esta ley, que es precisamente a esa excepción se le ha planteado esta demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué tienen los toros y qué tienen los caballos? ¿Acaso no sufren? ¿Acaso no son seres sintientes? ¿Acaso no sienten dolor? Evidentemente sí. Pero, ¿por qué están exceptuados? Precisamente porque el lobby taurino y el lobby gallero es muy poderoso. Las peleas de gallos son no solamente espectáculos tradicionales, sino hay apuestas de por medio. Donde hay dinero, evidentemente hay intereses económicos.
Lo mismo, en el tema taurino es todo un negocio. Entonces, no solamente está el tema de la tradición y de la cultura, que ciertamente es una tradición y no se niega, porque la tradición es aquello que se da de forma repetida en el tiempo, pero que algo sea tradicional no implica que sea positivo. Es decir, la civilización de las sociedades, de los pueblos, precisamente consiste en ir dejando atrás aquellas tradiciones negativas, aquellas tradiciones violentas. En algún momento fue tradicional quemar personas y ejecutarlas en las plazas. Toda la gente se reunía, era como que la diversión o el entretenimiento del pueblo. Pero era una tradición absolutamente aberrante, violenta, y se ha dejado atrás. Lo mismo como otras prácticas culturales, que pueden haber miles, como cuando a las mujeres les achicaban los pies partiéndoselos en la China, las ablaciones de los clítoris, en fin. Una serie de prácticas tradicionales, culturales, que son negativas. Entonces, es ahí. El tema no es que si es tradición o que si es cultura, porque sí lo es. Pero la pregunta es, ¿son tradiciones o es una expresión cultural que nos favorece como sociedad? ¿Qué nos aporta? Porque de que hay violencia, donde hay sangre, donde hay tortura, donde hay muerte, no solo para animales, no solo para los toros y los caballos, sino para los mismos seres humanos. ¿Es positivo para la sociedad? Bueno, esa pregunta se la transferimos a Nosotros consideramos que es Pablo Gómez. prácticamente una Perfecto. apología a la violencia. En primer lugar, vamos a aclarar ciertas cosas. La tortura es algo que un humano aplica sobre otro. ¿Cuántos políticos en países tan cercanos hoy día en Latinoamérica de oposición son torturados, amarrados a una silla y contra su voluntad sometidos a torturas? Eso es tortura. Por otro lado, el sufrimiento en un toro de lidia es algo muy abstracto. Hablemos de dolor, y el dolor sí se puede medir por estrés y por emisiones de hormonas. Está demostrado científicamente con estudios doctorales hechos en España que el toro de lidia, cuando ataca, desarrolla endorfinas y betaendorfinas que le bloquean el dolor. El toro de lidia, y eso hay que aclararlo, no es el torito de la granja, no es el torito de carne ni la vaquita lechera, es un animal de pelea que embiste desde que se puede poner en pie para defender su espacio. Y ese animal, cuando está en la plaza, y está demostrado que cuando es picado y banderillado, bloquea sus terminales nerviosos. No podemos pues comparar una corrida de toros con quemar personas en la hoguera de la Inquisición o la ablación del clítoris. Ni siquiera me voy a ocupar de eso porque son realmente argumentos absurdos. Hay un tema de tradiciones y las tradiciones son cultura. Y la cultura, le guste o no a la señorita, es un derecho constitucional de varios millones de peruanos. Empezaremos prohibiendo los toros y luego prohibiremos consumir carne, consumir pescado, quitaremos la comida criolla porque es dañina. Hay que dejar de prohibir, hay que dejar que la cultura se manifieste, porque ese es un derecho constitucional como lo consagra. Claro, yo tengo una pregunta, Sí. si me permiten. Pero me dejas terminar un segundito. Es verdad que hay un tema económico. Esto es una página que escribí yo en El Comercio. La tauromaquia genera, esto es en el año 2015, hoy día genera mucho más, 326 millones de soles. Y esto lo he bajado de la página del INEI, porque esto se calculó utilizando los multiplicadores económicos del INEI. En Chota tenemos hoy día un torero que es el Messi del toreo, que es Andrés Rocarrey. Cuando hace 2 años fue a Chota, generó 13 millones en 3 días. En Chota, la gente dice que si no hubiera corrida de toros, los negocios no funcionarían, porque los 3 días de feria les mantienen todo el año. El negocio que luego no tiene actividad, porque eso sucede en provincias. Pero esto no es un lobby económico, esto es el poblador peruano, el comerciante peruano, el dueño de un restaurante, de un hotel, en todos los pueblos del Perú genera movimiento económico. Y entonces, si esto genera este movimiento económico, si es cultura porque lo consagra una sentencia del Tribunal Constitucional, si es un derecho constitucional, y por eso el legislador lo consagró así en la Ley de Protección Animal. Entonces, La ¿qué pregunta hacemos? que yo tenía, Rita, porque ha notado que usted dice que su crítica, o sea, a lo que va es a que esto es violento, sangriento, cruel y hay maltrato animal. Y a los seres humanos Hace también. unos días Pero hemos visto... los toreros saben lo que hacen y esa es la ética del torero. Y el torero está dispuesto a jugarse la vida. Hoy día tenemos en el Perú un torero que se juega la vida, que es el Messi, un monstruo, una barbaridad de torero, que es Andrés Rocarrey. Como si Argentina prohibiera el fútbol teniendo a Messi. Y tenemos otro gran torero que es Joaquín Galdós, que ha hecho
lo que salvo Andrés Rocarrey no había hecho ningún otro torero peruano en España, en el mundo. Lo prohibimos cuando son los ídolos del Perú. Ahora, Bueno, precisamente eso, ¿no? Es decir, la vida humana no vale nada en este espectáculo. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo de muerte. Muchos toreros mueren, muchos quedan terriblemente heridos. ¿Por qué? Por un olé. Es decir, la vida humana vale lo que vale un olé, vale la fiesta taurina. Esa es la crítica. Para el Más torero, más para el allá que si torero, el torero sí. va voluntariamente. No, La crítica voluntariamente es no. Se muere por torear. Esa La es su crítica pasión. es al espectáculo. Es un espectáculo de violencia y eso es innegable. ¿No? Es totalmente absolutamente innegable. negable, yo no lo admito. No es violencia. Perdón, cualquiera que puede ver una corrida de toros donde el animal vomita sangre, le clavan pullas, le desgarran el lomo, le atraviesan una espada, los toreros terminan corneados de diferentes maneras en el Perú, en España y en muchos otros lugares. Eso no es violencia. Las jornadas son La eventualidades. violencia que todos podemos y ver. el toro es respetado por el Perdón, aficionado. señor, pero como yo no lo ningún he animal. interrumpido, le Disculpe. gustaría que no me interrumpa. Muy bien. Entonces, a lo que yo voy y a lo que todos vamos, los que estamos en contra de las corridas de toros, es que son violencia pura. Si no le gusta aceptarlo, si no está dispuesto a aceptarlo, es una pena, porque es absolutamente objetivo. Ellos dicen que es arte, y puede ser arte, porque el arte es subjetivo. Lo que para unos es bonito, para otros no lo es. Lo que para unos es bello, para otros no lo es. Pero la violencia de las corridas de toros es totalmente objetiva. Y con respecto al tema de la cultura, el Jaguar Fiesta, sobre el que incluso ha escrito José María Arguedas, hay un libro muy famoso al respecto. El Jaguar Fiesta actualmente está prohibido por una ley que protege al cóndor, que es un animal que está en peligro de extinción. Entonces, Pero el argumento es ese, creo. El argumento en ese caso es proteger al animal. Es proteger a un animal en peligro de extinción. Exacto. Acá lo si que no lo nosotros fuera, decimos tal vez. Pero yo tengo una es proteger interrogante a la cuando sociedad de yo la vi violencia, el otro día. sobre todo a los niños y las niñas. El otro día vi un espectáculo que se transmitió por la televisión mundial y que me pareció una de las cosas más salvajes que he visto en mi vida. La pelea entre un tal McGregor, creo que se llamaba, un irlandés, y un ruso. Eran dos seres humanos encerrados en una jaula con millones de televidentes en el mundo entero. Sospecho yo que miles de millones de ¿no? niños. Y era una cosa de lo más salvaje que he visto en mi vida. O sea, estos dos tipos estaban ahí matándose. Además, todo valía, y además creo que así se vale, todo vale. Claro. O sea, Entonces, sí. eso, por ejemplo, ¿a ustedes no les parece más importante que las peleas de toros? A ver. Que dos seres humanos hagan una Perdón, porque usted ha hablado pero me ha preguntado a no, mí, pero déjeme que me yo haga ha una preguntado observación. a mí. No, me parece razonable. Tenemos problemas aquí de hambre, de niños abandonados. En el mundo mueren 7.000 niños diarios por hambre, por falta de proteínas. Y lo que estas agrupaciones pseudoanimalistas, porque no los reconozco como animalistas, los aficionados a los toros somos mucho más respetuosos del toro de Lidia que ellos que dicen que son animalistas. Los animales que le dan proteína animal, ellos quisieran que no se mataran. Mueren 7.000 niños. Lomito saltado, ya no. Ceviche, ya no. Porque eso, si uno lee mal la ley de protección animal, también está prohibido. No se pueden comer conejos, corderos o cabritos si uno lee mal la ley de protección animal, que está mal redactada. Entonces, por otro lado, la Plaza de Acho, y ya que hablamos de ella, genera 2 millones de soles para obras de bien social que ejecuta la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana y 1 millón de soles al año para la Municipalidad del RIMAC para obras de bien social. Y se celebran festivales en Acho donde se regalan juguetes que le hacen la felicidad a los niños del RIMAC. Porque los toros, como siempre ha sucedido, y ese fue el objeto de la Plaza de Acho, por eso Hipólito Unanue se la donó al Hospicio de Pobres, que es ahora la beneficencia, siempre ha sido con beneficio social. Y lo mismo sucede hoy en provincias con las corridas. Ahora, de toros. si pudiéramos resumir para ir terminando, Rita, o sea, ¿ustedes creen que esto es un asunto, digamos, vital para la sociedad peruana, que tenemos que desterrar las corridas de toros? Y ustedes agregan también las peleas de gallos, entiendo, ¿no? A ver, nosotros creemos que el tema de la violencia es un tema vital no solo para nuestra sociedad, sino en general para todas las sociedades. Yo creo que ahora, en pleno siglo XXI, todas las sociedades, todos los pueblos están buscando promover cultura de paz, están buscando que los ciudadanos y ciudadanas del mañana sean personas de bien y menos violentas. En ese sentido, creo que es lógico que busquemos ir desterrando toda forma, todo tipo de violencia.
ya sea hacia los animales, hacia las mujeres, toda forma o expresión de violencia es lo que nosotros queremos que se destierre. Sin lugar a dudas, nosotros como agrupación, Organización por la Defensa Animal, pues nos concentramos en el tema de animales. Esto no significa desconocer los otros problemas de violencia que existen en el Perú, como la violencia de género, que es algo terrible, la violencia hacia los niños y de hecho la violencia infantil. Le voy a comentar al señor Barbie, que yo estoy segura que ya debe saber, que la ONU se ha pronunciado al respecto de los derechos de los niños. Falso, y las corridas no es de la toros. ONU. Es el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. ¿Cuál es el Comité de los Derechos del Niño de la ONU? Es el órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención es un tratado internacional al cual el Perú está adscrito, lo ha suscrito y está obligado. Es la máxima norma a nivel internacional. En primer lugar, sobre déjame la que le diga que materia- está No, diciendo dejemos que termine Rita una para que... falsedad no, sin nombre, sí. pero No, en fin. perdón, déjeme terminar. Y cualquiera lo puede verificar googleándolo. O sea, yo no he venido acá a decir mentiras. Entonces, ¿qué es lo que le ha dicho el Comité de los Derechos del Niño de la ONU al Estado peruano? Aleje a la niñez, niños y niñas, de la violencia y la tauromaquia. Así de claro. Vamos a terminar con Pablo Gracias. Gómez. En primer por lugar, favor. el Comité de los Derechos del Niño no emite ninguna Informe. resolución vinculante. Informe. Emite informes y en este caso emitieron informes de 16 expertos noruegos, australianos, Así es. de Zambia, de África, que no tienen idea de la realidad cultural que son los toros. Y en primer lugar, no es vinculante, no le ordena a nadie, No le ordena. emite un informe. Es que un el Perú informe que y le todos los países recomienda. y todos los Sí, países perdón, taurinos Rita, sí. y esta es la Convención de los Derechos del Niño, Sí. esta. Ahora, ¿y esto Así qué es, es debería esto de la leerlo. gran apedreada de la Exacto, Plaza de Armas? esta, señores, es la violencia que hay que eliminar. A ver. Estos son, hace 2 años, los antitaurinos a los que representa la señorita, Eso no es cierto. que organizan... Esto es cierto. No, perdón, Y esto, perdón. permítame un segundito, y estas fotos Es que no de le esa puedo protesta permitir que diga son ciertas. mentiras. Un policía No es de la cierto. policía montada acuchillado en la entrada de la Plaza de Hacho. Gran Esta, apedreada, señores, eso es absolutamente falso. Ahí están las fotos. Eso es ahí falso. están las fotos y están los videos. Eso, no es falso. no, Esa es eso la es violencia, falso, la de los señor. antitaurinos, la que hay que erradicar. Esto de acá, en señor, las corridas de toros. Esto ¿y es absolutamente falso. No es cierto. ¿Y esto? Es absolutamente falso. pero y lo sí enseño. circuló o no Y lo enseño, circuló. Y porque claro no que es cierto. circuló. Y el policía acuchillado. Esto es Por los totalmente antitaurinos, falso. esta Perú es la antitaurino violencia. jamás promueve Ahora, la lo que violencia sí de es ningún cierto, tipo. pero lo que sí es cierto, Rita, es que ha habido incidentes de violencia en la Puerta de Hacho. Escupen y le pegan a la ¿No? gente que entra a la plaza. Como va a suceder seguramente mañana. Muchas veces... Y va a tener que estar la policía protegiendo a los aficionados a toros que van a un espectáculo legal y soportado lamentablemente por la todavía Constitución y el Tribunal matar Constitucional es legal y es en agredido. nuestro país, lamentablemente todavía. Matar acá por vamos- diversión es legal. y vamos contra eso es que estamos luchando. Vamos a terminar por hoy aquí, pero es un tema de controversia. Ahora, yo creo que, si me permiten terminar con algo, mi familia paterna viene del callejón de Huaylas, tengo muchísimos amigos, no soy un aficionado a los toros, un día fui invitado por unos amigos a ver, no me sedujo sinceramente, respeto completamente Y nosotros respetamos al que no le gusta, claro. a la gente que sí, pero lo que es innegable es que es un fenómeno cultural enorme en el Perú, enorme. O sea, es cierto, para muchísimos pueblos del Perú, la fiesta anual no es fiesta si no hay corrida de toros. O sea, eso es, y las peleas de gallos, mi abuelo criaba gallos de pelea. A eso dedicó Muchísimos. 50 años de su vida y no era un hombre, Centenares de miles, era si el no hombre son más millones. pacífico, aparte de criar gallos componía valses, o sea, era el hombre más pacífico que podía haber sobre la tierra, ¿no? Pero, en fin, no sé, yo creo que es igual una controversia que tenemos que llevar y que acá este es un espacio abierto Sí, para escucharnos. Es una para controversia, escucharnos, sin lugar a ¿no? dudas, porque es un tema de violencia y eso es algo muy Muchas terrible. gracias a ambos por Gracias estar a ti, Nicolás. acá. Gracias, muy amable.